Si usted cree que el intento de vivir requiere una actividad del pensamiento, acomódese y sírvase lo que le guste beber, que en minutos arranca ¿Dónde está Magoya? Un programa que lo invita a disfrutar de la literatura, repensar la cuestión social y filosofar sobre las banalidades de la vida. ¿Dónde está Magoya? 98.5 MHz. Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte, comodín que inventas para... En el silencio de la noche, cuando otros palpitan las entrañas de sus hogares o concilian el deseo onírico, se oye el sordo rumor de sus pasos. Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Solamente se advierte su ausencia. Cuando al unísono los desvelados se preguntan: ¿dónde está Magoya? Tu desilusión y el cuento de que Dios es argentino, anda corriendo, cántaselo. Hay un nadie que es víctima. Buenas noches, ¿cómo estamos, querida audiencia, estimado Cristian? ¿Sí? Vamos a empezar este programa de hoy charlando un poco sobre un escritor argentino conocido, ¿no? Buenas noches, Walter, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué lo trae por aquí en esta noche? Aquí, tratando de ver si podemos saber por dónde anda este misterioso Magoya. En la búsqueda. En la búsqueda. Linda noche, arrancamos nuestro segundo programa. Agradecemos primeramente al ingeniero Oscar Kornowski y al director de la radio, Hernán Juárez, que nos propiciaron esta búsqueda misteriosa. ¿Sí? Bueno, con una programación cargada de contenido literario, filosófico, social y, bueno, en buena compañía también de música tanguera. Walter. Sí, decía, vamos a charlar un poco sobre Julio Cortázar, este escritor argentino, que ocasionalmente nació fuera de la Argentina, ya que sus padres eran diplomáticos y bueno, tuvo la por fruto del azar, ¿no? Nació en lo que es Bélgica. De ahí también el acento característico, ¿no? Que lo acompañó durante toda su vida. Un argentino con una fuerte tonada afrancesada, ¿no? Señor Cristian. Así es, Walter. Cortázar, que si bien nació fuera de nuestra tierra latinoamericana, podemos considerarlo un argentino más, también con su poesía revolucionaria, ¿no es cierto? Y un tipo muy dedicado a lo suyo, muy silencioso. De hecho lo tildaban de antipueblo, muchos también. Bajo perfil también. Bajo perfil, un tipo muy solitario, muy sigiloso. Al respecto hay una entrevista, Walter, que rescatamos sobre una anécdota acerca de sus gustos, de su poesía. ¿Quiere escucharla? Sí, por favor, Cristian. ¿Sí?
Eras ya un solitario en los primeros años, has tenido fama de tener una juventud muy solitaria y de haber seguido siempre, en cierto modo, haber seguido siendo siempre un solitario deseoso de tener amigos y de que todos los hombres se entiendan entre sí, pero muy avezado a tu soledad. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás o no de acuerdo con esa teoría? ¿Sí? Sí, mira, sí, me da un poco de tristeza tener que contestarla porque evidentemente yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario, me siento bien solo, puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia en mi primera juventud. Y luego ya aquí, viviendo en Europa, por otros motivos que ya tocan la historia y de los cuales supongo que hablaremos después si tú quieres, pues entonces digamos que descubrí a mi prójimo. Es decir, que en ese momento lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con la literatura. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes? A veces Mr. Hyde tiene razón también. Bueno, yo pienso que sí. En todo caso, Mr. Hyde es mucho más responsable de todo eso que Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ha hecho otras cosas. En esos años, entonces, los amigos son pocos. En la escuelita, después en los estudios primarios, en el bachillerato, en la carrera de magisterio, en el profesorado. Sí, los amigos fueron pocos, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que frente a esa gente que llama amigo a cualquiera, tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos, se descubre que no hay tantos. Es decir que desde niño yo preferí tener 2 o 3 compañeros con quienes me sentía en un nivel fraternal, con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los compañeros así de trabajo, de juego. Y eso se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y maravillosos amigos, algunos de los cuales siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido a Europa y están ahí. Walter Cortázar fue un hombre también dedicado en este lapso que estuvo en la Argentina, a la docencia. Su inclinación por el enseñar lo llevó también a trascender la escritura y bueno, a dejar lo que hoy conocemos, sus obras célebres como Rayuela, Casa Tomada, una gran obra que inclusive José Pablo Feynman hace una alegoría en cuanto a lo que era la patria en ese entonces. Usted creo que tiene algo de noción, ¿no es cierto?, de la Casa Tomada. Así es. Casa Tomada forma parte de su libro Bestiario. Es un cuento corto que fue interpretado como una metáfora de aquellos tiempos mediados de la década del 40, en que el país tuvo importantes transformaciones en su vida política y social. En concreto estamos hablando del primer peronismo, ¿no? Que significó para esta clase acomodada que había
usufructuado la política argentina desde del inicio de la República Argentina como la conocemos hoy, ¿no? Desde la época de la organización nacional, ¿no? Durante el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Sí. Y no fue sino hasta los años 1916, ¿no? Cuando surge el irigoyenismo, ¿no? Con Hipólito Yrigoyen, y tiene su primer golpe de Estado, ese primer revés a la participación de las clases medias y populares. Luego, bueno, tenemos toda la década del 30, ¿no? Con una corrupción importante. Una época infame. Una época, la llamada década infame, ¿no? Y es en ese momento donde nuevamente estas clases acomodadas, esta familia terrateniente, oligárquica llamada por algunos también, tiene un nuevo revés con el surgimiento del peronismo. Podríamos decir también la generación del 80 en una época un poquito más actualizada. Esa clase perseguidora, oligárquica, como dicen algunos también, que toman la casa, toman la patria. Claro. Usted sabe que Cortázar lo llamaban antiperonista porque su literatura, o como decíamos al principio, su personalidad no era de mezclarse con las masas. Él era un tipo muy solitario, pero no antipueblo. Él no era antipueblo, su literatura es revolucionaria. Y era muy admirador de Borges, que es lo que lo llevó a acercarse y a entregarle esta obra de la que estamos hablando alrededor del 1946. Y Borges la publica en el diario Anales, una obra como la que... Sí, como bien lo ha dicho usted, esto que es interpretado por muchos, como por ejemplo el filósofo José Pablo Feynman, como metáfora de la toma de la casa. Para estas familias acomodadas, la Argentina, lo que es la patria de todos los argentinos, era interpretada como su vivienda, y también significaba no tener en cuenta una buena parte de la población argentina, que estaba prácticamente invisibilizada. Por eso en el cuento puede sentirse, o mejor dicho, se transmite en el cuento esta sensación de total desconcierto al sentir y ver que eso que ellos creían que formaba parte de su propiedad y que no debería ser negociada con nadie, de pronto hay una entidad que para ellos es inexplicable, que va paulatinamente tomando espacio o recuperando el espacio que debería siempre haber pertenecido a ellos. Y esto Feynman lo interpreta como la recuperación o de la participación democrática con el inicio del peronismo. ¿Qué le parece, Cristian, si comparto unos fragmentos de Casa Tomada, de Bestiario, de Cortázar? Adelante, Walter. Bien. Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Lo recordaré siempre, con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio
Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí. Al mismo tiempo, o un segundo después, en el fondo del pasillo, que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré sobre la puerta antes de que fuese demasiado tarde. La cerré de golpe, apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado. Y además, corrí el gran cerrojo para más seguridad. Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado con menos agua que barro, tango silbado al pasar desde el pescante del carro, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente. Tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente. Tango que fuiste feliz, como yo también lo he sido, según me cuenta el recuerdo fue el olvido. Desde ese ayer, cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar y no ser amado. Yo habré muerto y seguirá orillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y será. ¿Dónde está Magoya? Soy un bicho solitario, mi oficio el de peón rural. Lo mismo compongo un tubo como le llaman son bagual. Suelo dar toma, hacer quinta, alambrar o cocinar, sacar los tiempos iguales o usar rullos pa' curar, carnear, traer la majada, ordeñar o desvasar. Fui de hacer comparsa pa' sentirme acompañado. Armo un mate, pito un chala y ya estoy del otro lado.
Lo mío es andar lidiando con viento, lluvia o con sol. Son todas mis pertenencias, mi perro, mi Bien, manga. comenzamos este bloque sobre vamos a tratar la cuestión social y tristemente vamos a recordar un hecho que enlutó a la provincia de Misiones hace ya unos 7 años. Y estamos hablando de la tragedia de los tareferos ocurrido el 18 de junio del 2013 en Villa Salto Encantado, en inmediaciones al acceso al parque del mismo nombre, donde un camión, que no cumplía con las medidas de seguridad, volcó y se perdieron con ello la vida de varios misioneros trabajadores de la cosecha de yerba mate. Por este motivo se recuerda hoy el Día del Tarefero también. Así es, Walter, una tragedia que quedó en el olvido prácticamente y que pocos la recuerdan. No olvidemos, Walter, que Jardín América, San Ignacio, Misiones, es una provincia que su producción principal de economía es la tarefa, ¿sí? Claro. Y que el tarefero, dentro de esa cadena de producción, ocupa el eslabón más pequeño, el último. El más vulnerable. El más vulnerable. Es una deuda que todavía tenemos con el sector de los trabajadores de la yerba mate. ¿Sí? Si bien durante el gobierno de los Kirchner se avanzó mucho en materia de derecho, hay muchas cosas todavía por trabajar, por mejorar. Esta tragedia, yo la recuerdo, estuve en el hospital Madariaga cuando ocurrió la tragedia. Uh-huh. Yo era estudiante, estaba cursando el segundo año de la carrera y estuve con los trabajadores y con los familiares y fue muy doloroso, fue muy triste. Recuerdo hasta hoy y siento un gran pesar también por cuando veo a alguien y sobre todo cuando hay niños trabajando en la yerba mate. Claro, además, ¿no? Un accidente que ocurrió tan lejos, ¿no?, de la capital misionera y lo que significó también el traslado, ¿no?, hacia allá, más o menos unos 150 kilómetros de Posada. 150 kilómetros, sí, era un camión, 5 fallecidos y quedaron también con graves heridas, muchos trabajadores. Uh-huh. Sí, un total de 17 personas continuaron internadas después de los fallecidos. Uh-huh. Fue realmente lamentable. Además, fue una tragedia que lamentablemente tuvo no fue la única. Después sucedió también una tragedia muy reciente acá en la zona del acceso a Tabaí, ¿no es cierto? Así que la cuestión de la seguridad para los trabajadores de la yerba, ¿no?, los tareferos, el transporte que es principalmente es una cuenta pendiente, ¿no? No se olvide que la tarefa, el periodo de cosecha se da de noviembre, mediados de octubre a mediados de marzo, abril. Claro, ese es el tiempo de cosecha, intercosecha, ¿no es cierto? Intercosecha, sí. No, de cosecha. Uh-huh. Lo que usted dice como intercosecha, que es lo que conocemos también como periodo interzafra, se da de noviembre en adelante, de noviembre a marzo. Claro. ¿Sí? Claro, la cosecha, disculpe, la cosecha es de marzo a noviembre. Ese es el periodo otoño-invierno. Claro. Sí. Justamente donde van a padecer las heladas misioneras, ¿no? Usted sabe que el Estatuto del Peón Rural del año 44 avanzó mucho en materia de derechos. Y como le decía hoy, durante el gobierno kirchnerista, con la ley del Estatuto del Peón Rural, se modificaron artículos donde se garantizaban las condiciones laborales favorables para los trabajadores y las trabajadoras. El tarefero no va solo a trabajar, va con su familia. Uh-huh. En muchos de los casos va con sus hijos también. Hijos que en ocasiones tienen que abandonar el estudio. Claro. Sí, es conocido en las escuelas de zonas periféricas de las ciudades que pierden una cantidad de matrícula al momento de la tarefa, ¿no es cierto? Que de alguna manera terminan colaborando con la familia, ¿no? Así es, Walter.
Y es tiempo también que es de difícil recuperación también su escolaridad. Con respecto a lo que usted dijo de la legislación del peón rural en la mitad de la década del 40, antes de esto no había un vacío legal, ¿no es cierto?, en la legislación argentina antes de esto. Prácticamente todo el sector de trabajadores rurales no tenía una cobertura adecuada y de hecho eran como explotados, ¿no es cierto?, en nuestro país. Así es, Walter. Estoy disfrutando un mate mientras hablamos. Sí. Se escucha el ruido. La casa no estaba tomada todavía por eso. En ese entonces se creía que la casa no estaba tomada, pero ya comenzaba, ¿no?, a iniciarse el proceso. La organización de los trabajadores. La organización. Con Perón los trabajadores se organizaron a través de los sindicatos, ¿sí? Tengo un audio, Walter, me gustaría que lo escuche. Uh-huh. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a escuchar. Todo se aprende cuando tu mamá o tu papá te enseña. Cuando tu mamá es humilde, tu papá es humilde y te enseñó, un día te llevó a la chacra, bueno, y ahí voy a aprender. No, nadie nacimos aprendiendo el trabajo, pero por eso te digo que cuando tu mamá es pobre o tu papá es pobre, humilde, voy a aprender el sacrificio. Mi mamá siempre trabajó ruralista y siempre trabajó en el campo y cuando nosotros no podíamos ir a la escuela, nos llevaban al yerbal. Todos los tiempos, laburé con mi papá. Sí, yo después de 50 años tarefero. Hierba y secadero. Mi vieja también, mi mamá. Porque no es fácil, como te digo, no, esto no es que hacen cualquier mujer. Pero a mí me encanta porque los viejos fueron del principio, el trabajo de ellos nos enseñó, nos educó en ese. El tarefa es un temporario, como le digo, 6 meses, 7 meses. Y si no empieza, otro trabajo no hay. Nosotros, por lo menos, como te digo, que somos pobres, nosotros vivimos solo de eso. Y bueno, el tiempo de la cosecha siempre se empieza en marzo y al final, en septiembre, octubre, termina, 6, 7 meses. Y bueno, y ahí terminamos y si conseguimos changa, como le digo, hacemos, si no, tenemos que esperar. No es fácil, por eso la vida del tarefero es sufrido. Es fácil vivir esta vida, no hay cualquiera que quiere vivir esta. Y nosotros, tareferos, prácticamente durante esos 6, 7 meses es como una herramienta de trabajo nomás. Terminó la tarefa y bueno, nosotros quedamos a un lado. Se olvidó, hasta el patrón se olvidó de nosotros. Tenemos que luchar si queremos vivir, si estamos sobre la tierra para todos, ¿no es cierto? Y nosotros como estamos ya ahora, no, de progresar más, no, progresar. De lo que estamos, ya lo que tenemos, lo poco que tenemos y lo mucho, de así, ya tenemos eso. Ese es un tope final porque otra cosa no vamos a lograr. Con este trabajo te digo, ya ahora ya falta un mes y pico para terminar la tarea otra vez y ya. ¿Qué vamos a lograr así? Es como le digo, sin sueldito de 30, 40 pesos por día y ¿qué logramos? No logramos hacer nada con eso. Pero se vive, siempre estamos luchando. Queremos justicia fue el grito de Jorge da Silva Rodríguez en aquella época de junio del 2013. Era el padre de Lucas, 14 años tenía, una de las víctimas. Uno de los 8 fallecidos. 8 fallecidos. La tragedia de Salto Encantado que forzó mayores controles sobre las condiciones laborales de los tareferos. Me emocioné escuchando el audio, Walter, y se me erizó la piel. Es un audio muy fuerte, ¿no?, que para graficar la realidad de los tareferos en Misiones, ¿no es cierto? Usted sabe que yo tomo 4 mates por día prácticamente. Todos tomamos mucho mate acá, en Jardín América. Y en toda nuestra provincia, ¿no? Y cada vez que tomamos nuestro mate, cada vez que compramos nuestro paquete de yerba, ¿cuánto de lo que
invertimos en ese paquete va a mano de los tareferos, que son los quienes trabajan cosechando, ¿no? Quienes más ponen de su esfuerzo para que nosotros tengamos nuestro tradicional mate, ¿no es cierto?, en nuestras mesas. ¿Dónde está Magoya? ¿Dónde está Magoya? Noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo en mi abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hiel, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, no se ve nadie cruzar por la esquina, sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina, y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, sobre los huesos calados y helados, y humillando este tormento todavía pasa el viento empujándome. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hiel, porque aquella con su olvido hoy me ha abierto una gotera, perdido como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar.
La Municipalidad de Jardín América, a través de la Dirección de Rentas Municipales, informa a los contribuyentes que cuando se cierran los negocios deben dar de baja la actividad en la municipalidad para que no se generen deudas indebidas. Ante cualquier duda, pasar por la oficina de rentas municipales para asesorarse. Sabemos que la pandemia está creciendo de manera exponencial en muchos países. Argentina y Misiones no son la excepción. Es por eso que debemos estar preparados para enfrentarla. Hoy creemos que la diferencia en la lucha contra el coronavirus estará en el uso de barbijos en todos los que deban salir de casa, sean quirúrgicos o hechos en casa. Hemos oído que los barbijos no protegen, pero hay estudios que demuestran que incluso un barbijo casero puede proteger parcialmente la propagación de los virus, sobre todo si sabemos que el virus se transmite antes de que el enfermo presente síntomas. El barbijo previene la dispersión de las microgotas potencialmente infectadas. Por eso es importante que al salir de casa uses barbijo. Cuídate, cuidanos. Entre todos podemos prevenir. Quédate en casa. Municipalidad de Jardín América. Ingeniero Oscar Kornowski. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Galar y los invito a que compartamos lo mejor de nuestra música en folclore.ar. Vamos a recorrer el mapa de tu música con todos sus paisajes, sus voces y sus colores. Folclore.ar. De lunes a viernes a las 11 en Los Pioneros, en Jardín América. Te esperamos. Folclore.ar. Folclore.ar. La marca registrada de tu música. Atención. En FM Los Pioneros, comunicados de la Municipalidad de Jardín América. La Municipalidad de Jardín América solicita a los vecinos, a través de la Secretaría de Obras Privadas, que no arrojen vidrios rotos, retazos de chapas, alambres, maderas rotas, latas abiertas y cualquier otro elemento cortante entre los residuos domiciliarios. Los recolectores de basura de nuestra ciudad sufren permanentemente cortes y lastimaduras por estas razones, lo que la mayoría de las veces les impide seguir trabajando y además pone en riesgo su salud. Solicitamos a los vecinos que sean solidarios y coloquen los elementos cortantes en cajas, que los envuelvan con papel de diario y que los separen de la basura domiciliaria. Fue un comunicado de la Municipalidad de Jardín América. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda, para no quedarse dormido, y un galán está escondido, chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos del lao. Ha vuelto una piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un currete. Estimado Cristian, ¿ha notado que este lunes fue feriado en la República Argentina? ¿Se ha preguntado por qué? La verdad que sí, ¿no? Un feriado inesperado. Bueno, para algunos. A algunos nos sorprendió, a otros no. Un poco raro. ¿Usted sabe de qué fue el feriado, Walter? Bien. Este feriado es en conmemoración al fallecimiento
de nada más y nada menos que el general Martín Miguel de Güemes, que falleció el 17 de junio en Salta, pero de 1821, hace casi ya 200 años. Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y La Corte. Así se llamaba nuestro personaje de hoy. Nuestro héroe. El largo nombre, ¿no? Conocido como Martín Güemes. Para simplificar, ¿no es cierto? Un héroe latinoamericano, ¿sí? Que inició su carrera militar, ¿no es cierto?, en las invasiones inglesas. Uh-huh. Luchando a la par de los grandes héroes de nuestra patria. Claro, ocupa el lugar de los grandes generales de la época de las guerras de independencia argentina, ¿no es cierto? Así es. Participó también de la campaña del Alto Perú. Uh-huh. Traslado de Buenos Aires. Tercera campaña también del Alto Perú, inicio de la Guerra Gaucha, la famosa y conocida Guerra Gauchesca. ¿Sí? Martín Güemes, aunque usted no sé si lo sabía, era gobernador de la provincia de Salta. Ah, mire usted. Él es salteño. Uh-huh. Y bueno, en realidad su muerte se conmemoraba el 17, pero bueno, el feriado se conmemoró el 15, ¿no? Por una cuestión también de los fines de semana largos. Claro, trasladarlo para que constituya un fin de semana largo, ¿no? Desde el 2016 se observa este feriado, Walter, y pasó a la inmortalidad. El 5 de diciembre de 1808 figuró en Salta, como le decía, como cadete del Regimiento de Infantería y teniente del Cuerpo de Granaderos. Y fue destacado por su alta participación en las luchas revolucionarias de Latinoamérica y la libertad de los pueblos, ¿sí? También, Walter, tenemos un audio sobre nuestro personaje. Uh-huh. ¿Le gustaría escucharlo? Sí, por favor, vamos a compartir el audio. El miedo era moneda corriente en la Salta de 1814. La gente era oprimida. Su ganado era saqueado. La esperanza se desvanecía cada día. Hasta que un día el pueblo estalló. Un hombre se unió a la resistencia contra los realistas y supo convertirse en su líder. Sus enemigos decían que había llegado desde el infierno. Un monstruo despiadado, sediento de venganza. Sus gauchos lo amaron y juntos ganaron un lugar en la historia de la independencia. Junto a sus milicias gauchas, le dio guerra a los realistas de una forma novedosa para la época. Defendió el norte, gobernó Salta y soñó con una tierra libre, en donde todos pudieran vivir en paz. Hoy, Salta vitorea a este héroe nacional que luchó por la patria grande unida. Él es Martín Miguel de Güemes, el caudillo de la guerra gaucha. Cuando Güemes va a la guerra, su hermana lleva un arcón. Para su espada, sus balas y sus cosas de varón. En Salta nació la patria, en Jujuy comienza a andar. Montada y con guardamontes, ninguno la de voltear. Este es nuestro personaje, Walter. Martín Güemes, que también llevó adelante una política
a favor de los pueblos originarios o los indígenas del norte, ¿no es cierto? Ajá. Retirándolos de los trabajos esclavos. Dio lucha también por los derechos humanos, ¿sí? De los olvidados, de los excluidos, aquellos que no tenían voz ni voto y que no entraban dentro de ese recinto de los que vivían en la casa, ¿sí? Construyó una importante base social de apoyo que, sumado, ¿no es cierto?, a sus conocimientos militares, no olvidemos que él fue un hombre de guerra y político, claro, le permitieron, ¿no es cierto?, alcanzar la victoria en los combates que llevó adelante. Fue un hombre de victoria en los combates, Walter, un hombre que no bajaba la cabeza, tenía siempre la visión hacia adelante, no retrocedía, no era un hombre de la espalda. Por su incansable lucha y destreza también logró que el territorio nacional quedara libre de las invasiones realistas. Claro. Y bueno, de esta manera, luego de retirarse por un tiempo de Jujuy, retorna, ¿no es cierto?, a su provincia Salta, donde es gobernador. Tuvo principalmente, ¿no?, una participación muy importante en esta zona del noroeste argentino, ¿no es cierto? Así es, Walter. Y bueno, Güemes fallece el 17 de junio de 1821 a los 36 años. Mira qué joven, ¿eh? Un hombre muy joven, en plena lucha por la emancipación del continente. Y así, Walter, en el 2017 se inauguró el Museo de Casa de Güemes, en la capital salteña, donde se alojan los recuerdos, la historia del personaje, su vida, sus familiares, su memoria. Y hoy nosotros le rendimos este homenaje también, ¿no es cierto? Y conmemoramos su lucha por nuestras tierras y nuestros pueblos. Una lucha, por supuesto, que es un continuum, ¿no es cierto?, para mantener nuestra soberanía, ¿no es cierto? Porque es un poco común la idea de que la independencia se obtiene y después no hay mucho más que hacer para mantener esta calidad de independencia y de soberanía, ¿no es cierto? Pero no debemos olvidar que la participación de cada uno de los argentinos en los diferentes niveles contribuyen a la calidad democrática, ¿no es cierto? Si nosotros no participamos en la vida democrática en alguno de sus niveles, después la política paulatinamente se va desentendiendo de nuestra realidad como argentinos. ¿Dónde está Magoya? Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos.
sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que hacer, lo destrozo y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar, pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo y para siempre me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que hacer, lo destrozo y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Los sábados y domingos de 19 a 23 horas te presentamos Ayer No Más. Con la conducción de Elvio García. Comunicate al 15 51 85 54. Aquí por FM Los Pioneros 98.5. Ayer No Más. 98.5 MHz. Libera tus sentidos. Libera tus sentidos. Pirera chau peiru pirera chuha eva irubira roichikora eva ni roikoram uni poa pukta peu pendre kwa ipukta reipendre kwa una veja noikoba noikoba 800 0804 404 Baejepulu Jarekoba Baejepulu Jarekoba Ani pejapo tembiapo Ani pejapo tembiapo Ani pemae tentamo buru Ani pemae tentamo buru Pichu Oñarupi Mobayachu Oñarube Araride Oñirmoi Maena Arare Yu Oñirmoi Maena Yukuapua Techanjame Kuarupi Pame Kuabai Temuara 98.5 FM Los Pioneros. 98.5. No somos los mejores, simplemente únicos. Ritmo. Los sábados y domingos de 13 a 16 horas. 120 minutos con la mejor música. La música más variada del planeta. En el show de los fines de semana. El show de los fines de semana. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Por FM Los Pioneros 98.5. Conducción Oscar Valdés. El show de los fines de semana.
Otoño 2020. Hit de otoño. Esos que cantás y bailás suenan acá. 98.5. Suenan acá y solo acá. ¿Dónde está Magoya? Señor Cristian, dígame, Walter. Quería compartir con usted un artículo muy interesante al que llegué por obra del azar de BBC News de mediados de abril, precisamente el 12 de abril, titulado Coronavirus: cómo el miedo a la enfermedad COVID-19 está cambiando nuestra psicología, ¿no? Totalmente actualizado, Walter. Así es. Un punto de vista novedoso respecto a cómo nos afecta psicológicamente y cómo también nos afecta socialmente desde un punto de vista, ¿no?, esta situación de cuarentena que vivimos como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto? Una de las cosas que dice, ¿no?, es que este temor que genera el contagio de una enfermedad puede hacernos cambiar psicológicamente. Es extraño, ¿no?, que la amenaza de una enfermedad ocupe gran parte de nuestro pensamiento, como sucede en estos días, ¿no?, y durante un tiempo tan prolongado, ¿no?, especialmente considerando nuestra realidad argentina, en donde ya pasamos los 90 días de aislamiento social y obligatorio, ¿no es así? Preventivo. Ajá. Durante semanas y meses, todos los medios tienen historias sobre la pandemia del nuevo coronavirus. Los programas de radio, ¿no?, como en este caso en que somos protagonistas, los programas de televisión, tienen cobertura ininterrumpida sobre las últimas cifras de muerte, y dependiendo a quién uno siga, ¿no?, en las diferentes plataformas de redes sociales, están llenas de estadísticas aterradoras, consejos prácticos o humor negro, ¿no? ¿Por qué no? También, si no fuese gracias al humor negro, sería también difícil de sobrellevar esta situación, ¿no es cierto? Que, dicho sea de paso, será recordada en la historia por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Como lo fue la peste negra. Exactamente. Y la tan nombrada gripe española, ¿no es cierto? Que tan nombrada y mal nombrada gripe española, ya que en realidad no tuvo su origen en España, sino precisamente en Estados Unidos. Pero como los países que tenían mayores muertes estaban siendo partícipes de la Primera Guerra Mundial y España era neutral, las noticias sobre esta gripe venían de España se reproducían en el resto del mundo. De hecho, Walter, esta enfermedad también tiene sus dudas en sus orígenes, ¿sí? También hay muchas hipótesis al respecto, y yo me animaría a decir que no es tiempo para introducirnos
en especulaciones al respecto. Deberíamos esperar a que pase esta situación de aislamiento obligatorio, y yo podría asegurarle que vamos a tener algunos datos certeros de qué es lo que verdaderamente pasó a nivel mundial, ¿no? Por lo pronto es una enfermedad real, eso es indudable, y una situación que ha amenazado desde la salubridad a prácticamente todos los países del mundo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se da esto del miedo psicológico? Bien, volviendo a lo que nos disparador, ¿no es cierto?, del artículo, ¿no? Parafraseando un poco lo que nos transmitía este periodista, esta especialista de la BBC, ¿no? Que tenemos un bombardeo constante de información. Bombardeo mediático. Ajá, el conocido bombardeo mediático, ¿no? En este caso, por supuesto, con respecto a la situación sanitaria. Y este constante bombardeo de información naturalmente puede provocar mayor ansiedad, ¿no? Y esto puede tener efectos inmediatos en nuestra salud mental también. Por eso es que incluso hay spots señalando de que no es recomendable pasarse muchas horas del día consumiendo información respecto de la crisis sanitaria, ¿no? Si bien el sentimiento que uno tenga, ¿no?, de constante amenaza puede tener efectos que terminen siendo perjudiciales, ¿no?, para nuestra psicología, debido a que algunas respuestas a las enfermedades que fueron evolucionando con los siglos, el miedo al contagio nos lleva a ser más conformistas, más primitivos y menos receptivos a la excentricidad, ¿no? Esto usando concretamente una palabra que utiliza esta especialista, ¿no?, que nos vuelve menos receptivos a la excentricidad. O sea que de alguna manera este miedo nos hace también ser proclives a rechazar lo raro, ¿no es cierto? Intentamos buscar lo que según nuestro arbitrario criterio es lo normal, ¿no? Nuestros juicios morales y actitudes sociales más conservadoras se vuelven más estrictas cuando consideramos temas como la inmigración o la libertad e igualdad sexual. Y, ¿sabe, Cristian? Esto que había leído, ¿no?, de la BBC, que esto fue a mediados de abril, me hizo recordar inmediatamente a los sucesos muy graves que terminaron sucediendo en Estados Unidos con este caso de tremenda brutalidad policial por este señor afroamericano George Floyd, ¿no es cierto?, que es famoso, donde vimos que innecesariamente un oficial de policía se arrodilló sobre su cuello en un arresto provocándole la muerte. Una cuestión totalmente simbólica. Sí, pero ¿sabe? Esto me hizo pensar, ¿no?, que estas actitudes también conservadoras, intolerantes, tienen también de alguna manera una relación con esta situación que estamos pasando. No, me parece que no tenemos que ser ingenuos, que existe una relación, tal como lo señala este especialista, en que justo en esta situación de pandemia sucedió este recrudecimiento, ¿no?, de la intolerancia y racismo en Estados Unidos. Y esto lo vemos en los medios, ¿no?, por tratarse de Estados Unidos, y sabemos cómo muchas veces operan los medios de comunicación, donde el llamado primer mundo muchas veces ocupa un mayor espectro informativo.
ya que si un hecho similar hubiese acontecido en lo que para la centralidad occidental se considera la periferia, llámese Bangladesh, Laos, el Congo, no hubiese tenido esta cobertura, ¿no? Así que no es casual entonces el recrudecimiento de estos temas, que tampoco estoy diciendo que hayan desaparecido, ¿no? de los acontecimientos tanto de Estados Unidos como de otros países que a los ojos de muchos parecieran tener un cierto ordenamiento y un bajo nivel de conflictividad social. Y discúlpeme, estimado Cristian, me parece que nada más alejado de la realidad, ¿no es cierto? E incluso me animaría a decir que esta idea tan difundida de tener a países del llamado primer mundo como Canadá, Estados Unidos, yendo a Europa, Alemania, España, esta imagen que muchas veces tenemos de un país sin conflictividad social, forma más parte de la misma propaganda de esos países, ¿no? En hacer creer hacia adentro que existe esta baja conflictividad social y también hacer creer al exterior, ¿no es cierto? Y en tiempos como este, donde existe una gran tensión con respecto a la emergencia sanitaria, es lo que podríamos decir cuando las papas queman, ¿no? Y es ahí donde esas tensiones que llevan décadas sin ser resueltas generan un gran estallido, que es lo que podemos ver que es el caso de Estados Unidos, ¿no? Así es, Walter. Algo que desde la década del 50 con Malcolm X, después Martin Luther King, no se solucionó. Tuvo una mayor consideración, se terminó la formal segregación racial, pero las desigualdades continuaron. Usted seguramente recuerda allá por 2004 lo que sucedió en el sur de Estados Unidos, ¿no? En Nueva Orleans con el huracán Katrina. Lo recuerdo. Que, como muchos sabrán, el sur de Estados Unidos tiene, especialmente en la zona de Nueva Orleans, esos estados sureños tienen una concentración importante, ¿no? de afroamericanos. Y ahí vimos cómo, pese a que era sabido que existía una mala infraestructura para resistir a un huracán, y luego cuando los pronósticos ya daban datos ciertos de un huracán importante, los estados y el mismo gobierno federal sorpresivamente actuaron con una lentitud que llama la atención, ¿no? Y esto fue algo que durante años los afroamericanos estuvieron reprochando, ¿no? La importante cantidad de muertes de afroamericanos justamente con la situación del huracán Katrina, ¿no? Y bueno, y así estamos en el 2020 y vuelve a suceder algo que nos muestra a una potencia mundial que, lejos de tener una conflictividad social inexistente, podríamos llamar un lago que en su superficie parece tener aguas tranquilas, pero que está con unas corrientes muy turbulentas, ¿no?, por debajo de la superficie. Y en estos tiempos de pandemia justamente recrudece y sale a la luz todo este grave problema que, aún teniendo una economía sólida, no soluciona su problemática social. No sé qué le parece a usted esta pequeña reflexión. Me parece certero, Walter. La realidad es que hay un virus en el mundo, no hay que negar. El miedo es una emoción libre, ¿sí?
Lo que no debemos es caer en la tensión y en la conspiración, sobre todo ahora que hay muchos movimientos conspiratorios, terraplanistas, que tendrán su teoría, nos guste o no. Claro. Sí, pero están alarmando de manera escatológica a la sociedad, instaurando un temor, me parece innecesario, cuando lo que deberíamos hacer es tomar los recaudos necesarios. Exactamente. Sin indicaciones que tanto el Estado Nacional como los organismos internacionales se nos están dando. Y bueno, llevar adelante de manera cooperativa, colectiva, como sociedad. ¿Sí? Sí. Creo que en Argentina, gracias a las medidas que se tomaron a tiempo, hoy no tenemos las cifras alarmantes. Sí, sin lugar a dudas. Sí, en otros lugares. También tenemos que tener en cuenta que acá el invierno no comenzó, Walter. Claro. Como por ejemplo en Italia, el virus emerge en plena condición climática invernal, que también fue una situación diferente. Claro, porque las bajas temperaturas contribuyen a la pervivencia del virus, ¿no es cierto? Pero sí, pero el miedo sin ninguna duda influye en nuestra forma de pensar. Exactamente. ¿Sí? Condiciona totalmente, nos baja la defensa, produce toda una tensión innecesaria. No quiero dejar pasar esto que usted mencionó con respecto al terraplanismo. Me parece muy interesante cómo si nos retrotrajéramos a marzo o febrero, donde mayor parte, todo Occidente todavía no pasaba una situación de pandemia, quizás ciertas maneras de pensar, ciertas opiniones, ¿no? Como por ejemplo, si la Tierra es plana o no es plana, si es conveniente vacunar o no, cuestiones que por ahí alguno podría directamente apartarse, ¿no?, del debate y suponer que las ideas son inocentes y no tienen efectos sociales. Sin embargo, ahora en situación de pandemia vemos que el negar ciertos hechos científicos, ciertas maneras de pensar terminan siendo nocivas en alguna parte para la sociedad, como es el caso de que quienes por alguna manera, en un razonamiento quizás excesivamente conspirativo, niegan la existencia de la pandemia, y a la vez muchas veces está relacionado con también negar la efectividad de las vacunas o hablar de una tierra plana, ¿no? Cuando ya llevamos siglos es un de retroceso evidencia, al medioevo, ¿no? Walter. Es un retroceso, sí. Negar los avances científicos, fomentar el individualismo. Yo salgo a la calle sin barbijo, hago lo que quiero. Claro. Me parece un poco... ¿Sabe qué? Pero es un retroceso, pero a la vez que tiene cierto fundamento, ¿no? Con esto que algunos filósofos han dado a llamar la posverdad, ¿no es cierto? En tiempos donde al parecer también un poco influenciados por la cantidad de información, algunas personas optaron por darle más veracidad a lo que sienten que a la propia evidencia, ¿no es así? Ya que si ponemos en primer lugar lo que sentimos y nos aportamos totalmente del raciocinio, ¿no?, podemos vernos influenciados por como decía el artículo, ¿no?, por el miedo, y muchas veces terminamos teniendo reacciones o actitudes que francamente en otra época no tendríamos duda en llamarlas de primitivas, ¿no? ¿Qué le parece si continuamos un poco con el artículo? ¿Sí? Me parece tiene muchos temas, esto es muy complejo, profundo. Decía que los juicios morales y actitudes sociales más conservadoras no recrudecen con esta situación de miedo, tensión con respecto a la pandemia, que nuestras actitudes se vuelven más estrictas, ¿no?, cuando consideramos estos temas como la inmigración, la libertad o la igualdad sexual.
justamente por lo que había mencionado antes, ¿no? De esto de la intolerancia a las excentricidades, ¿no? Los recordatorios diarios de enfermedades pueden incluso influir en nuestras afiliaciones políticas. Mire usted. Fíjese el espectro de posibilidades y de cuestiones que pueden llegar a influenciar esta situación de pandemia, ¿no? Dice que los recientes informes de aumento de xenofobia y racismo pueden ser el primer signo de esto, ¿no? Justamente más o menos lo que yo le había mencionado con respecto a lo que sucedió con el recrudecimiento del racismo en Estados Unidos y otros casos, ¿no? De xenofobia también en otros países, especialmente con la comunidad china, ¿no es cierto? Pero si las predicciones, ¿no? Las investigaciones científicas son correctas, pueden reflejar cambios sociales y psicológicos mucho más profundos. Bueno, acá recuerda una novela conocida como Un Mundo Feliz, ¿no? De Aldous Huxley. Era básicamente una novela distópica donde la felicidad era inducida por una suerte de narcóticos, ¿no? Creando una realidad totalmente diferente a la que vemos hoy y a la que podríamos llegar a imaginar, ¿no? Incluso esta misma situación de pandemia en sí podríamos considerarla también como una distopía, ¿no? Me parece que sí, Walter. Yo creo que el secreto está en buscar un equilibrio. Tenemos que buscar información que se pueda contrastar y sea veraz, Walter. No podemos negar la situación. Creo que acá tengo también uno de los consejos que da la psicóloga Nuria Safon. ¿Sí? Sí. Dice, el secreto está en no bloquear la realidad. Claro. No existe el coronavirus, no existe el coronavirus. Me parece que no es la mejor decisión, sino ser realista y tomar los recaudos necesarios. Creo que de esa manera vamos a sobrellevar de una mejor manera y, como decíamos hoy, de manera cooperativa y colectiva. Por supuesto. Y ojalá esto colabore, ¿no? Para tener conciencia de lo colectivo, como muchas veces se menciona, ya que el hecho de que uno utilice barbijo, el hecho de que uno tenga distancia social, no es solamente por uno mismo, sino por los demás. Nos va a ayudar a salirnos de esa burbuja que a lo mejor estuvimos durante mucho tiempo, en la que creíamos que yo podría andar libremente sin considerar si podría contagiar una enfermedad o no, ¿no es cierto? Como en este caso el COVID-19. Entonces me parece que ojalá cuando se termine esta situación de aislamiento, cada uno se tome también su tiempo reflexivo, ¿no? ¿Qué nos dejó el estar más tiempo de lo normal en nuestras casas? ¿Cómo aprovechamos ese tiempo? ¿No? Me parece que sí, Walter. Y generar una sensibilización. Sensibilizarnos, sensibilizar al prójimo. Y de esa manera, bueno, sobrellevar esta pandemia, ¿no es cierto? Claro. Walter, ¿le parece si cerramos este bloque y con un tema musical y cuando volvemos continuamos? Bueno, ¿sí? Por favor, Cristian. ¿Dónde está Magoya?
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sindogar y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
¿Dónde está Magoya? Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Bien, y en lamentablemente han quedado varios temas sin desarrollar justamente con esta cuestión del miedo, lo psicológico y lo social y la situación de la pandemia. Así que quizás en otro encuentro podríamos desarrollarla, ¿no? ¿Qué le parece, Cristian? Así es, Walter, se nos fue la hora y estuvo muy apasionante el tema del coronavirus, un tema actual que nos involucra a todos y todas como sociedad, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, pero los temas que nos quedaron pendientes los tocaremos en el próximo programa. Así que usted que está del otro lado, señor, señora, joven, vuelva a sintonizarnos, ¿sí? ¿Dónde está Magoya? Martes y jueves a las 20 horas. ¿Sí? Saludamos, Walter, a la audiencia y que tengan todos buenas noches. Y agradecemos nuevamente al ingeniero Oscar Kornowski y al señor Hernán Juárez que nos permiten salir al aire. Muchas gracias y nos despedimos. Como un desnudo de vidriera, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ella moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí.